En este tutorial vamos a resolver un ejemplo demostrativo referente al péndulo simple. El presente ejemplo dice lo siguiente: un péndulo simple que experimenta movimiento armónico simple de longitud L y masa m se separa de modo que se sitúa una distancia vertical h sobre el punto de equilibrio. Expresar en función de la altura y del péndulo la fuerza tangencial a su trayectoria y su aceleración tangencial. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo demostrativo, en el cual vamos a obtener, de acuerdo con el enunciado, las expresiones para la fuerza tangencial o la fuerza restauradora de este movimiento F sub t como función de la altura vertical y del péndulo, igualmente para la aceleración tangencial, una expresión como función de la altura vertical, es decir, la altura y en un tiempo determinado. Observemos entonces que nos dicen que este péndulo, que presenta movimiento armónico simple y por tanto no presenta fuerzas retardadoras, tiene una longitud L y la masa suspendida es m, que es la misma en ambos casos. Simplemente estamos considerando dos puntos: un punto inicial, que va a corresponder entonces a la posición de equilibrio, un punto final en el cual vamos a decir que el péndulo o la masa oscilante alcanza su máxima altura vertical, ya que como es un movimiento armónico simple, si lo separamos entonces inicialmente una posición h, esta posición h corresponde entonces a la máxima altura vertical que va a alcanzar, siempre y cuando continúe con su movimiento armónico simple. Entonces vamos a definir a la variable h como la máxima altura vertical, en tanto que y va a ser la altura en cualquier tiempo o en un tiempo determinado, no necesariamente tiene que ser la altura máxima. Para resolver este ejemplo entonces debemos tener presentes que la fuerza tangencial va a corresponder entonces, si consideramos este sistema de coordenadas en el cual el eje x positivo es hacia la derecha y el eje x negativo es hacia la izquierda, en tanto que el eje vertical positivo es hacia arriba y el eje vertical negativo es hacia abajo, F sub t viene a ser igual, o la fuerza tangencial, a la masa por la aceleración tangencial. Observemos que la fuerza que va a actuar, o más bien que va a tratar de llevar nuevamente esta masa hacia la posición de equilibrio, es decir, F sub t, corresponde a la componente horizontal del peso. Debemos tener presentes que el peso es la única fuerza que está actuando entonces sobre esta masa que está oscilando como un péndulo simple con movimiento armónico simple. Y recordemos que el peso es masa por gravedad, por tanto, al descomponer este vector fuerza correspondiente al peso en su componente horizontal, es decir, sobre el eje x, y si denotamos el peso como W mayúscula igual a mg, tenemos que la componente horizontal es W sub x, en tanto que la componente vertical va a ser la proyección de la línea sobre la cual se encuentra la longitud del péndulo, que notamos como W sub y. Observemos que se forma un triángulo rectángulo si unimos estos vectores. Observemos entonces que si desplazamos este vector W sub x o componente horizontal del peso, tenemos que W sub x más W sub y como una suma vectorial nos generan el vector peso y se forma un triángulo rectángulo, es decir, que presenta un ángulo recto o de 90 grados. Observemos también que el máximo desplazamiento angular corresponde a θ sub 0 y este ángulo es el mismo que subtiende la componente vertical del peso W sub y con el peso W. Por tanto podemos definir
w sub x y w sub y en términos de las funciones trigonométricas. Deducimos entonces la función seno de teta, más específicamente seno de teta sub 0 como igual al cateto opuesto, es decir, la componente en x del peso w sub x sobre la hipotenusa, que es la magnitud del peso. Es así como w sub x es igual al peso, masa por gravedad, por el seno de la amplitud teta sub 0. Por tanto, como w es igual a mg, masa por gravedad, y observemos que se encuentra, es un vector, la componente horizontal del peso en sentido del eje x negativo. Por tanto, decimos que w sub x es igual a menos masa por gravedad por seno del ángulo teta sub 0. Observemos que estamos considerando la máxima amplitud teta sub 0, pero podemos de modo general indicar esta expresión para cualquier ángulo teta, así como para cualquier altura vertical y. Por tanto, momentáneamente no vamos a considerar que este péndulo alcanza su máximo desplazamiento angular, y denotamos entonces esta altura vertical simplemente como y teta sub 0 como teta solamente, es decir, el ángulo o la posición angular en un tiempo t cualquiera. Observemos también que esta fuerza tangencial F sub t, que es una fuerza restauradora ya que tiende a llevar la masa a su posición de equilibrio. Recordemos que la posición de equilibrio sería la posición I en x igual a 0. Esa fuerza restauradora F sub t es igual a la componente horizontal del peso w sub x, y por tanto igual a menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Indicamos el signo menos ya que es una fuerza que va en sentido contrario al movimiento, ya que trata de restaurar la posición de equilibrio de la masa. Observemos entonces que esta aceleración tangencial a sub t corresponde entonces a menos la gravedad por el seno de teta. Vamos ahora a determinar una expresión para el seno del ángulo teta en términos de la altura vertical y. Observemos entonces que también se forma un triángulo rectángulo compuesto por la longitud L del péndulo, esta porción de la longitud L del péndulo, y una horizontal trazada desde la posición de equilibrio hasta una altura y. Observemos que se forma un triángulo, un ángulo recto, y por tanto tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo agudo teta. Podemos observar también que la altura, más bien la magnitud de este cateto, va a ser entonces la correspondiente a L por coseno de teta. Es L por coseno de teta, ya que si deducimos la magnitud de este cateto, tenemos que, si decimos que esto es L', observemos que L' se va a relacionar con el ángulo teta del modo siguiente. Tenemos que el coseno de teta va a ser entonces igual al cateto adyacente, que es L', sobre la longitud de la cuerda L. Por tanto, L' va a ser igual a L por coseno de teta. Es por ello que L' queda definido como L por coseno del ángulo. Y de este modo también podemos decir lo siguiente, que la longitud L, como podemos observar, la longitud L de la cuerda viene a ser entonces igual a la suma de la altura vertical y en un tiempo determinado más L'. Y L' es L por coseno de teta, por tanto L decimos que es igual a Y más L por coseno de teta. De esta expresión entonces despejamos el coseno del ángulo.
Es así como nos queda lo siguiente: L por coseno de teta igual a L menos Y. Despejamos entonces y tenemos coseno de teta igual a L menos Y sobre L. Eso es igual a L sobre L menos Y sobre L. Y L sobre L es igual a la unidad. Por tanto, el coseno del ángulo teta es igual a 1 menos Y sobre L. Y esta expresión la vamos a elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado tenemos entonces coseno de teta al cuadrado igual a 1 menos Y sobre L al cuadrado. Eso nos da coseno de teta al cuadrado igual a una diferencia de dos términos al cuadrado, que es entonces 1 al cuadrado menos 2 por 1 por Y sobre L más Y a la 2 sobre L a la 2. Tenemos entonces que esto es coseno de teta al cuadrado igual a 1 menos 2Y sobre L más Y a la 2 sobre L a la 2. Podemos reescribir esto como 1 menos coseno de teta al cuadrado igual a 2Y sobre L menos Y a la 2 sobre L a la 2. Y observemos ahora lo siguiente: tenemos 1 menos coseno de teta al cuadrado. Recordemos que seno de un ángulo al cuadrado más el coseno de un ángulo al cuadrado es igual a la unidad. Por tanto, si despejamos seno del ángulo al cuadrado, esto es igual a 1 menos coseno del ángulo al cuadrado. Por tanto, la expresión anterior nos queda del modo siguiente: como seno de teta al cuadrado igual a 2Y sobre L menos Y a la 2 sobre L a la 2. Y si despejamos el seno del ángulo, seno de teta, para poder introducir este término en las expresiones para la fuerza tangencial y la aceleración tangencial, tenemos que el seno del ángulo es igual a la raíz cuadrada del factor común que podemos sacar Y sobre L, que multiplica a 2 menos Y sobre L. Esa es entonces la expresión para el seno del ángulo en términos, o más bien en función de la altura vertical Y. Si hemos de denotar las ecuaciones para la fuerza tangencial F sub t como la 1 y la aceleración tangencial como la 2, así como la del seno del ángulo como la número 3, vamos entonces a reemplazar la expresión 3 en la expresión 1 y en la expresión 2. Reemplacemos primero la ecuación 3 en la 1, con lo cual obtenemos la siguiente expresión para la fuerza tangencial F sub t como igual a menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo teta, que es ahora la expresión Y sobre L, que multiplica 2 menos Y sobre L. Esa es entonces la expresión número 4 que nos estaban solicitando en el enunciado: la fuerza tangencial como función de la altura vertical Y. Y ahora reemplazamos la ecuación 3 en la 2, con lo cual obtenemos la expresión para la aceleración tangencial, que es igual a menos la gravedad por la raíz cuadrada de Y sobre L por 2 menos Y sobre L. Y esta ecuación la denotamos como la número 5, también solicitada en el enunciado del presente ejemplo. Observemos entonces estas ecuaciones. Si conocemos la masa que oscila, la longitud de la cuerda, así como el valor de la aceleración gravitacional y la altura en un momento determinado, podemos hallar tanto la fuerza tangencial como la aceleración tangencial. Es así como si nos dicen que la masa es igual a 6,0 kilogramos, la longitud de la cuerda es igual a 2,0 metros, y conociendo el valor de la aceleración gravitacional de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado,
Tenemos entonces las siguientes expresiones. Para el caso de la fuerza tangencial F sub t, esa nos queda como menos 6,0 kilogramos, que multiplica entonces la aceleración gravitacional 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la raíz cuadrada de y sobre la longitud, que es 2,0 metros, y esto por 2 menos y sobre 2,0 metros. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. Es así como, si nos indican el valor de la altura vertical, podemos hallarla conociendo el valor del desplazamiento angular, podemos entonces hallar la magnitud de la fuerza tangencial. El signo menos simplemente indica la dirección en que va esta fuerza. Recordemos que va en sentido contrario al movimiento, por tanto se indica con un signo negativo. Asimismo, la aceleración tangencial queda entonces expresada como menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la raíz cuadrada de y sobre 2,0 metros, que multiplica 2 menos y sobre 2,0 metros. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. Observemos entonces cómo la fuerza tangencial y la aceleración tangencial se expresan como funciones de la altura vertical y. En caso de que este oscilador, este péndulo simple, como un oscilador armónico simple, alcance el máximo desplazamiento angular, hablaremos entonces de y como la altura máxima del desplazamiento. De esta forma entonces concluimos el presente ejemplo ilustrativo para determinar las expresiones apropiadas para el cálculo de la fuerza tangencial y la aceleración tangencial de un péndulo simple que se mueve con movimiento armónico simple. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de movimiento oscilatorio.